Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos a una nueva entrega de este curso de HTML5 en el que vamos a ver algunas de las novedades que trae la especificación CSS3. Concretamente vamos a ver nuevos selectores y nuevas reglas. Con las nuevas reglas pues vamos a hacer cosas que anteriormente no era posible hacerlas de otra forma más que utilizando programas de terceros, de retoque fotográfico, etcétera, como por ejemplo agregar bordes o esquinas redondeadas en nuestras imágenes, agregar sombras al texto, agregar degradados lineales y degradados radiales y cosas por el estilo. También efectos de transición y muchas más cosas. Así que ya vamos sin más dilación a ello y vamos a empezar por ver nuevos selectores de HTML5. Luego entonces, como siempre, bueno, pues vamos a ir al Dreamweaver y en vez de trabajar en el documento en el que lo estábamos haciendo en el vídeo anterior, vamos a crear un nuevo documento. Yo lo voy a hacer con mi editor Dreamweaver desde cero. El editor Dreamweaver tiene la ventaja de que si le dices que quieres un nuevo documento HTML, después, desde la ventana de propiedades, puedes irte a propiedades de la página y decirle que se trata de un documento HTML5 desde la categoría de título codificación. Al decirle que es de HTML5 y aceptar, pues ya tenemos aquí las etiquetas de estructura básicas de HTML5. Y lo que vamos a hacer pues va a ser, en principio, crear una página muy sencilla, casi de pruebas, para ver algunos de los nuevos selectores que vienen con CSS3. Vimos en vídeos anteriores que tenemos selectores de etiqueta, como por ejemplo el selector P. Vimos que teníamos selectores de ID, que estos iban precedidos por una almohadilla y a continuación un nombre identificativo, pues por ejemplo mi estilo, por llamarlo de alguna forma. También tenemos en CSS selectores de clase, que son aquellos que van precedidos de un punto, pues por ejemplo mi estilo nuevamente. La diferencia que hay entre el de la almohadilla, estilo de selector de tipo ID, y el del punto, selector de clase, es que el de ID lo vas a aplicar a un único elemento de tu página web, como puede ser un contenedor principal, el body, una etiqueta div, una cabecera, mientras que el estilo de clase, el que va precedido por un punto, lo puedes aplicar a tantos elementos como quieras. Por ejemplo, dentro del estilo de clase, del selector de clase, pues lo que podrías hacer, abriríamos la llave, ¿verdad? Es crear pues una propiedad, color, dos puntos y un color, con el código o con lo que sea. Bueno, pues podemos aplicar este selector de clase a cualquier elemento de nuestra página web, un P, un TD, un H1, da exactamente igual, ¿no? Bueno, pues además de estos tres selectores, en CSS3 vienen unos cuantos más que nos ayudan a apuntar más específicamente a diferentes elementos que tengamos en una página web. Y en los vídeos anteriores reiteré varias veces, me puse un poco pesado con el tema de que no vamos a profundizar en CSS porque eso requiere un curso individual de muchos vídeos. Luego entonces aquí nos vamos a limitar a ver aspectos muy generales y sobre todo incidiremos en las novedades que trae la especificación CSS3. Quien quiera profundizar más en el uso de CSS, que tiene para profundizar tranquilamente pues bastante materia, puede ver o el curso que tengo yo colgado en este mismo canal de CSS, que tiene pues 40 y pico vídeos si no recuerdo mal, o cualquier otro tutorial que veáis por internet, porque aquí no vamos a poder profundizar. Dicho esto, pues vamos a crear una página de pruebas muy sencilla para ver los nuevos selectores que vienen con la especificación CSS3. Luego entonces vamos a crear en nuestro código HTML pues tres etiquetas P en principio, muy sencillas, cada una de ellas pues va a tener una palabra. Por ejemplo, la primera pues va a tener la palabra hola, a continuación pues va a haber otra con la palabra adiós, cerramos el P, y va a haber un tercer P que va a tener pues otra palabra, como por ejemplo pues la palabra febrero. Dicho esto, si queremos aplicar estilos CSS a estos tres términos, lo podemos hacer o bien en la misma etiqueta, algo que es poco recomendable, ya explicamos en el vídeo anterior por qué, o bien en la cabecera de nuestro documento, o bien podríamos crear una hoja de estilos externa y linkarla, enlazarla con este documento. Ya tenemos una hoja de estilos externa de vídeos anteriores, pero en esta ocasión voy a elegir la cabecera de la página para agregar los estilos. Luego entonces, dentro del head, abrimos una etiqueta style que podemos cerrar tranquilamente, y dentro de esta etiqueta style pues vamos a ver uno de los nuevos selectores, que consiste en lo siguiente. Existe la posibilidad de identificar en concreto uno o varios elementos HTML que tengas en tu página web con el atributo name. Dentro de lo que sería la etiqueta HTML de turno, en este caso una etiqueta P, puedes agregar el atributo HTML name, a continuación establecer un nombre identificativo entre comillas, el que quieras, ¿no? Aquí pondríamos un nombre. Bueno, pues podemos crear un selector que identifique o que apunte a los elementos que tengan pues este atributo name.
¿Cómo? Pues de la siguiente forma. A la hora de crear el selector, pues escribimos el selector, en este caso P, abrimos corchetes y dentro de los corchetes pues lo que hacemos es poner name igual a comillas y vamos a poner, por ejemplo, pues mis elementos, por llamarlo de alguna forma. Cerramos comillas, cerramos corchete, abrimos llave y aquí pues vamos a hacer algo sencillo. Por ejemplo, vamos a ponerlos en color rojo. Luego entonces, propiedad color, el valor pues vamos a darle un rojo y cerramos la llave. Bien, pues esto es uno de los nuevos selectores que vienen con la especificación CSS3. Selector que permite apuntar aquellos elementos que tengan el atributo name. Luego entonces, imaginaos que yo quiero aplicar el color pues para el término adiós y para el término hola, por ejemplo, para los dos primeros. ¿Cómo lo haríamos? Pues en la etiqueta HTML agregamos el atributo name igual a comillas y ahora pues mis elementos. Cerramos las comillas y hacemos lo propio con el otro elemento. Luego entonces en la otra etiqueta P 3/4 partes de lo mismo, mis elementos, porque así lo hemos llamado. Bueno, pues guardamos cambios. No había guardado todavía esta página, vamos a llamarla nuevos elementos CSS3 y vemos la página en los diferentes navegadores. Luego entonces, archivo, vista previa en el navegador, yo lo voy a ver para empezar en Firefox. Tarda un poquito en cargar el Firefox en mi caso y fíjate cómo efectivamente hemos aplicado pues ese estilo a los dos primeros elementos, ¿no? Vamos a verlo también en Explorer. Voy a abrir los 3 navegadores y vamos a trabajar con los 3 o con 4 navegadores para ver no esto, sino lo que vamos a hacer después. Vamos a abrir el Chrome. En el Chrome ocurre pues lo mismo. El texto aquí es más pequeño simplemente porque en el Firefox, desde las opciones del propio Firefox, tengo aumentado el tamaño de letra. Y vamos a verlo también en Explorer. Pues archivo, vista previa en el navegador, Explorer. Bueno, pues también lo hace y voy a abrir incluso un cuarto. Archivo, vista previa en el navegador, Opera. Y esto lo hago porque con este elemento no hay ningún problema, pero con un elemento que vamos a ver después seguramente sí que hay algún problema entre los diferentes navegadores, ¿no? Bueno, pues voy a dejar abierto el Firefox, vemos cómo hemos apuntado correctamente a los dos elementos en concreto. Esto se puede hacer también de otras formas, como por ejemplo pues con un selector de clase, como dije antes, y alguna que otra forma tendremos para hacerlo, ¿no? Sin embargo, esto nos permite jugar un poco más con lo que sería el valor del atributo name, al cual hemos llamado mis elementos. Resulta que este selector permite aplicar pues 3 símbolos. El primero de ellos pues sería este, que se llama acento circunflejo. En el teclado en español pues está a la derecha de la P, lo que permite pues aplicar este estilo a aquellos que, si no recuerdo mal, pues por ejemplo, tengan un atributo name que empiece por estas letras, por ejemplo, M y S. Es decir, al utilizar este símbolo, le estamos diciendo a nuestra página web que aplique el color rojo a las etiquetas P que tengan un atributo name que empiece por M y S. Con lo cual, en este caso, haremos exactamente lo mismo que hacíamos antes, pero con diferencia. Por ejemplo, si el tercer elemento pues, tuviera un name igual, no mis elementos, sino simplemente elementos, bueno, pues en este caso no se lo aplicaría al tercero. Pero si tuviera un valor que se llamara, por ejemplo, mis estilos, pues en esta ocasión sí que lo aplicaría a los 3. Lo aplicaría a los 3 porque los 3 empiezan por M y S. Si guardamos cambios y actualizamos el navegador con F5, vemos que efectivamente se lo aplica a los 3. Si vuelvo al Dreamweaver y quito el mis, por ejemplo, del tercero, guardo cambios, actualizo el navegador, pues deja de aplicarlo, ¿no? Entonces, este simbolito que empiece por M y S. Luego también tenemos este otro símbolo, el símbolo dólar, que lo que hace es aquellos que terminen en lo que especifiques a continuación. Ahora mismo le estamos diciendo que terminen en M y S, con lo cual no lo hará en ninguno. Si guardo cambios y actualizo el navegador nuevamente con F5, pues no lo aplica a ninguno. Pero si, por ejemplo, le decimos name dólar igual a, y entre comillas, pues ponemos, por ejemplo, pues OS, lo va a aplicar a los 3, porque los 3 terminan en OS. Aquí está OS, OS. Luego entonces control S, para guardar cambios en Dreamweaver, vamos al navegador F5, lo aplica a los 3. Sin embargo, si agrego delante de la O una T, pues ya solamente lo va a aplicar a los 2 primeros, porque son los 2 primeros los que terminan en TOS, el tercero termina en LOS. Si guardo cambios y actualizo el navegador, pues como veis, efectivamente así es, ¿no? Y luego hay un tercer símbolo con este selector, que es el asterisco, que lo que permite es aplicar pues, la propiedad y el valor que hayas especificado a todos los elementos
en cuyo atributo name se encuentren las letras T o S, en algún punto, al principio, al final o en medio. Con lo cual, si yo aquí le digo, por ejemplo, L, se lo va a aplicar a los dos primeros, porque los dos primeros son los que tienen esas tres letras en algún punto del nombre del estilo. Sin embargo, en el tercero, no. Si guardo cambios y actualizo el navegador, pues lo aplica a los dos primeros. Sin embargo, si le digo que en vez de L, pues tengan en algún punto una L solamente, pues en este caso lo aplicará a los tres, porque los tres en algún punto tienen una L. Si guardo cambios y actualizamos el navegador con F5, pues así es, ¿no? Bueno, pues este es uno de los selectores novedosos que vienen con CSS3. Y luego también podemos aplicar lo que se denominan pseudoclases. Pseudoclases. ¿Y esto en qué consiste? Pseudo, falta el do, lo he escrito mal. Pseudoclases. Bueno, pues esto consiste en lo siguiente. Vamos a borrar el selector anterior. Voy a borrar incluso los atributos name que escribí anteriormente. Y una vez borrados, pues guardo cambios para que la página quede pues como la teníamos al principio, ¿no? Es decir, control S, actualizamos el navegador y queda todo normal. Bueno, pues estos elementos son de la siguiente forma. Me meto dentro de las etiquetas style y a continuación pues le digo lo siguiente. Me vas a aplicar un estilo a los elementos P, dos puntos, pero imagínate que quieres aplicar un estilo al segundo elemento P. Por ejemplo, a la palabra adiós. Bueno, pues en ese caso podemos utilizar este otro selector que es nth-child, abrimos paréntesis y un 2. Ahora explicaré detalladamente qué es lo que hace esto. Le damos un color, vamos a volverle a poner el rojo, que es el que más destaca de todos. Cerramos la llave y esto pues lo que va a hacer va a ser aplicar un estilo a los elementos P, pero ojo, solamente al segundo elemento P. ¿Al segundo de dónde? En este caso lo que hace nuestra página web es mirar qué elementos son hermanos dentro de nuestro documento web. Entonces, estos son hermanos. Y para saber esto tenemos que tener en cuenta lo que mencionamos hace un par de vídeos. Y es que las etiquetas de HTML tienen una estructura jerárquica o de árbol, en la cual, os puse un gráfico en su momento, pues hay etiquetas que son padres, hijas y hermanas. Entonces, ahora mismo estas tres etiquetas P, pues son las tres hermanas entre sí e hijas de la etiqueta body porque se encuentran dentro de la etiqueta body. Con lo cual, lo que le estamos diciendo aquí es que le aplique un color en concreto a aquella etiqueta P que sea segundo hijo del elemento principal, en este caso de body. Con lo cual, le tiene que aplicar el color rojo solamente a la palabra adiós. Si guardamos cambios y actualizamos el navegador, pues efectivamente se lo aplica solamente al segundo elemento. Si volvemos al Dreamweaver y cambiamos el 2 por un 3, pues en este caso se lo aplicará al tercero. Guardo cambios, actualizo y en este caso se lo aplico al tercero. Pero también podríamos hacer lo siguiente, porque esta página web es muy sencilla. Para terminarlo de entender, quizás podría crear una lista de elementos, como la que vais a ver a continuación, por ejemplo, ¿no? Aquí pondríamos frutas, por poner algo, cierro el primer elemento de la lista, abro otro elemento, pero aquí abro un primer P, al cual, pues por ejemplo, le pongo manzana, cierro el P, abro otro, todavía dentro del mismo elemento, aquí voy a poner limón, cierro este P y aquí voy a poner un tercero que va a ser pera, cierro este P, a ver si lo cerramos bien, y voy a poner incluso un cuarto elemento P que va a ser, por ejemplo, pues melón, una lista de frutas. Ahora sí, cierro este elemento LI y ahora cierro la lista, ¿no? Bueno, pues lo que estamos haciendo en este caso es dentro de este elemento LI tenemos 4 elementos P, 1, 2, 3 y 4. Luego entonces este selector que acabamos de construir le va a aplicar el color rojo a 2 elementos en concreto. A la palabra febrero, porque es el tercer hijo de body, y también a el elemento pera, porque es el tercer hijo de LI. A esos dos, y el resto pues los va a dejar sin tocar. Luego entonces febrero y pera tendrán que aparecer en rojo. Si guardamos cambios y nos vamos al navegador, al actualizar con F5, efectivamente fíjate cómo es así. Febrero porque es el tercer hijo de body y pera porque es el tercer hijo del elemento LI de la lista desordenada. Bueno, pues eso es lo que hace esta pseudoclase o este nuevo selector CSS. Y este selector permite jugar también, en vez de introduciendo un número, que ya hemos visto para lo que sirve, introduciendo la palabra odd, esto lo que hace es aplicar el estilo a todos los P's pares que haya en nuestra página. Lo que entonces, bueno, no me apetece contar ahora cuáles son los pares, pero si guardamos cambios y actualizamos el navegador con F5, perdón, impares, ya sabía yo que me estaba equivocando.
impares, efectivamente, porque este elemento es el elemento 1 de body, este elemento es el 3 de body, este es el 1 del LI y este es el 3 del LI, a los impares. Y si quieres los pares, pues es la otra, que yo siempre me confundo. En vez de odd pones even y lo que consigues con esto, con la instrucción even, pues es establecer un formato, un estilo para los pares. Entonces aquí lo cambiamos. Bueno, pues esto también lo permiten este tipo de selectores. Luego también tenemos otros selectores parecidos que son los siguientes. Voy a comentar este, incluyendo un comentario de bloque. Los comentarios en CSS se introducen con barra asterisco y terminan con asterisco barra para invalidar un código o introducir comentarios. En este caso, pues ya no lo tendrá en cuenta. Y aquí podemos utilizar este otro selector, que es la pseudoclase firstChild, que bueno, traduciendo un poquito del inglés, yo creo que se ve rápidamente qué es lo que va a hacer, ¿no? Aquí si le decimos, vamos a ponerle un color rojo nuevamente, pues esto lo que va a hacer va a ser aplicarle un color rojo a todos los P's que sean primeros hijos de. Luego entonces, si aquí guardamos cambios, antes de actualizar con F5 debería de ponernos en rojo hola, porque es primer hijo, es el P, primer hijo de body, y también lo tiene que hacer con manzana, porque es el primer P del elemento LI, el primer hijo del elemento LI. Luego entonces si actualizo, efectivamente así es. Bueno, pues tenemos first child, también tenemos last child, con lo cual hará lo mismo pero para los últimos hijos. Bien, si agregamos otro elemento P al final de nuestro documento web, por ejemplo, vamos a poner aquí hasta pronto. Bueno, pues este selector lo que tiene que hacer es aplicar, bueno, vamos a guardar cambios. Lo que tiene que aplicar es el formato color rojo pues a los últimos hijos, ¿no? Las últimas P hijas, que va a ser melón, en este caso, porque es el último hijo de OL, y hasta pronto, porque es el último hijo de body. Luego, entonces, si guardamos cambios y actualizamos el navegador con F5, efectivamente es así. Esta es la última etiqueta P hija del elemento LI y este es la última etiqueta P hija del elemento body. Y eso es lo que hace pues el selector P con la pseudoclase lastChild. Bien, pues además de first y last, tenemos onlyChild. La pseudoclase onlyChild. Bueno, con esto lo que hacemos es aplicar un formato a aquellas etiquetas que sean hijas únicas. Luego entonces, si nos metemos por ejemplo dentro de nuestra lista, borramos el limón, pera y melón y dejamos solamente la manzana como única hija del elemento LI, pues debería de darle formato. Es decir, eliminamos 3 elementos dejando como única etiqueta P a la manzana dentro de nuestra lista y si guardamos cambios en el Dreamweaver en este caso y actualizamos el navegador, pues veis como solamente le aplica el color rojo al onlyChild, único hijo que tenemos en este documento web. Bueno, pues estos son las pseudoclases que vienen nuevas con CSS3 para apuntar específicamente a un objeto en concreto. Y tal y como anticipé en la presentación de este vídeo, pues también tenemos en CSS3 nuevas reglas que nos van a ahorrar muchísimo trabajo a la hora de diseñar páginas web, porque hasta este momento, hasta la aparición de estas reglas que vamos a ver a continuación, pues había ciertas cosas que solamente se podían hacer o bien utilizando un programa tipo Photoshop o bien programando en JavaScript. Sin embargo, ahora pues es mucho más sencillo. Vamos a elaborar un documento web muy sencillo, el cual pues va a tener lo siguiente. Dentro del body vamos a agregar una cabecera, un header, y dentro de a este header le vamos a llamar ID igual a comillas principal, por ejemplo. Bien, dentro de este header va a haber una etiqueta span a la cual pues le vamos a dar un ID que va a ser título. Ahora comentaré qué es lo que hace una etiqueta span concretamente, ¿no? Y el texto que ponga, por ejemplo, estilos CSS 3. Cerramos la etiqueta span, cerramos la etiqueta header. Una página web muy sencilla. Vamos a guardar cambios sin agregar todavía ningún estilo ni nada para ver qué es lo que tenemos. Bueno, pues como podéis ver, lo único que tengo es un texto que pone estilos CSS3 a la izquierda en nuestro navegador. La etiqueta span es una etiqueta que no añade absolutamente nada en cuanto a formato, ni saltos de línea, ni formato ninguno. Se utiliza para aplicar estilos pues a palabras individuales o grupos de palabras. Por ejemplo, cuando quieres aplicar un estilo dentro de un P, pero no a todo el P, no a todo el párrafo, sino a 2, 3 o algunas palabras que hay dentro de ese P, una forma es englobar
todos esos términos, esas palabras dentro de una etiqueta span que se abre y span que se cierra, y eso te permite ya darle un estilo individual a esos términos en concreto, a los términos que están dentro del span, ¿no? Esto por sí mismo no agrega absolutamente nada hasta que no le aplicas CSS. Bueno, pues hecho esto, ahora sí vamos a ir aplicando un poquito de estilo para ver las nuevas reglas que vienen con la especificación CSS3. Y vamos a hacer lo siguiente, vamos a meter lo que es el header dentro de una especie de caja que ya está dentro de una caja, pero le vamos a dar formato a esa caja. Le vamos a dar un tamaño, vamos a alinear el texto dentro y vamos a darle un color de fondo. Luego entonces nos vamos dentro de las etiquetas style y como le hemos aplicado un atributo ID, para aplicar estilo a todo lo que esté dentro de ese ID, pues tenemos que crearnos un selector que sea almohadilla principal. Abrimos llave y aquí pues lo que vamos a hacer para empezar es establecer un ancho que va a ser un width, por ejemplo, de 500 píxeles. Vamos a darle también un background color, vamos a hacerlo ya para verlo. Vamos a darle un color, pues por ejemplo así, pues azul, por ejemplo, ¿no? Y cierro la llave, guardo cambios de momento y actualizamos nuestro navegador. Bueno, pues esto es lo que hemos hecho. Este ancho es el que hemos establecido con el width, 500 píxeles, y luego pues un color de fondo azul. Vamos a alinear el texto dentro de lo que sería pues la cabecera y para ello pues en nuestra página web lo que hacemos es utilizar la propiedad TextAlign. TextAlign con el valor center, guardo cambios, actualizo y con eso lo que consigo, como podéis ver, es centrarlo. Ahora lo que vamos a hacer va a ser separar un poco pues lo que sería esta caja tanto del borde izquierdo como de la parte superior. Concretamente lo que voy a hacer va a ser centrar más o menos la caja en este punto, ¿no? De forma que lo vamos a centrar de tal forma que si cambiara la resolución del monitor, el elemento seguiría centrado. Si cambiamos las dimensiones del navegador, cambiando el tamaño de la ventana, también seguiría centrado. ¿Cómo conseguimos eso? Pues con la propiedad margin, concretamente con el valor auto. Si le decimos margin y ahora, por ejemplo, 15 píxeles y a continuación auto, lo que estamos haciendo con esto es decirle que tenga 15 píxeles de separación por arriba y por abajo y que haga un margen automático por la izquierda y por la derecha, de tal forma que al dar un margen automático lo que hace es centrarlo, sea cual sea la resolución o tamaño de pantalla. Hecho esto, guardamos cambios, nos vamos al navegador, F5, y ahí lo tenéis. Si yo cambio las dimensiones de la ventana, fijaos como siempre queda centrado. Bueno, pues esto es lo que conseguimos con Margin Auto. Seguimos, más características que le vamos a dar. Vamos a crear un poco de espacio entre lo que sería el contenido, el texto, y los bordes del contenedor, de la caja. Y eso lo vamos a hacer con la propiedad que vimos en el vídeo anterior, con un padding. Luego entonces, si le decimos padding y ahora pues por ejemplo 15 píxeles, al poner una única medida estamos especificando los 4 lados. Hay cosas que no comento porque ya tendríamos que profundizar bastante y para eso pues me remito a lo que voy diciendo todo el rato constantemente, ¿no? Pero si agregamos una medida, entiende que es un padding por los 4 lados, superior, derecha, abajo e izquierda. Si ponemos 2 medidas, entiende que la primera es para arriba y para abajo y la segunda es para la izquierda y para la derecha. Y si pones 4, pues te coge los 4 lados empezando por arriba y siguiendo el sentido de las agujas del reloj. Hecho esto, guardamos cambios, actualizamos el navegador con F5 y ya hemos conseguido darle un poco de espacio con el padding. Lo que vamos a hacer ahora es agregar un borde que se vea bien a esta caja. Luego entonces para agregar un borde utilizamos la propiedad border y ahora pues le voy a dar 3 píxeles por todos los lados. El borde va a ser de tipo sólido y además pues va a tener un color rojo que se vea bien. Guardo cambios, actualizamos y ahí tenemos nuestro borde. Y ahora pues vienen algunas de las nuevas reglas CSS. La primera regla CSS que vamos a ver lo que va a hacer es permitir redondear los bordes de una caja. Algo que hasta hace pues poco no era posible, a no ser que utilizaras un programa de retoque fotográfico, ¿no? Entonces, algo que parece tan sencillo como redondear las esquinas, hasta hace bien poco no se podía hacer directamente utilizando código HTML y CSS. Bueno, pues esto lo conseguimos con la nueva regla CSS3 de Border Radius. Border Radius lo que permite es redondear las esquinas de un contenedor, en este caso, pues el header. ¿Cómo se utiliza? Pues vamos a verlo. Escribimos border radius, es border guión radius, 2 puntos, y a continuación lo que tenemos que hacer es especificar pues con una medida en píxeles cómo queremos que sean de redondeados esos bordes. Si yo por ejemplo pongo una medida muy pequeña, 5 píxeles,
Al poner una única medida le estoy especificando las 4 esquinas a la vez, que tienen que ser iguales. Bueno, pues 5 píxeles, guardo cambios, actualizamos el navegador con F5 y vemos cómo lo ha redondeado, pero la verdad es que se ve poco, pero algo se ve. Si lo exagero bastante más, por ejemplo, diciéndole 25 píxeles, guardo cambios, actualizo, pues ahora sí que se ve claramente, es demasiado. Es que no le he puesto 25, le he puesto 52, perdón. Voy a ponerle 25, guardo cambios, he guardado cambios, 25, sí, pues sigue siendo demasiado. Vamos a ponerle, por ejemplo, 10. Control S, F5, ahora sí, ahora se ve que está un poquito más redondeado, le voy a poner incluso 15. Eso es, bueno, pues vemos cómo con esta propiedad conseguimos redondearlos. Si quieres redondear individualmente cada uno de forma diferente, lo único que tienes que hacer es establecer 5 medidas. Por ejemplo, si yo le digo a la primera 20, a la siguiente pues le digo, por ejemplo, 5 píxeles, a la siguiente le digo 15 nuevamente píxeles y a la siguiente 40 píxeles, guardo cambios, actualizo, pues con esto, como podéis observar, establezco bordes, esquinas diferentes en los cuatro bordes, ¿no? Izquierdo, derecho, inferior izquierdo. Vamos a aumentar el tamaño del texto, ya que estamos, para que, junto con el padding que hemos aplicado antes, le dé un poco más de tamaño a la caja y así de paso, pues modificamos este texto un poco. Para ello, pues debajo del selector anterior vamos a crear otro, almohadilla, título. Recordamos que hemos aplicado el atributo ID a la etiqueta span. Y aquí pues vamos a abrir llave y lo que vamos a hacer pues va a ser, para empezar, darle las siguientes propiedades. El texto va a estar en negrita, luego entonces font bold. Va a tener un tamaño bastante más grande, por ejemplo 36 píxeles y va a tener una letra, pues por ejemplo Verdana. Guardamos cambios y cerramos llaves. Bueno, pues ahí queda mucho mejor y se ve cómo hemos redondeado las esquinas también mucho mejor. Bueno, pues esta es la propiedad border radius. Más propiedades. Además de poder establecer esquinas redondeadas, podemos establecer una sombra. Una sombra, pues por ejemplo, para esta caja. Algo que antes no era posible a no ser que utilizaras un programa de retoque. ¿Cómo hacemos eso? Pues con una propiedad que es la propiedad box shadow. Con esta propiedad podemos establecer un sombreado y dar un aspecto de relieve al elemento en concreto. Vamos poco a poco porque este elemento sí que permite modificar muchas cosas. Entonces, box shadow, y aquí vamos a darle, por ejemplo, un color para empezar. Y el color que le voy a dar pues va a ser un gris. A continuación, 5 píxeles de desplazamiento izquierdo y 5 de desplazamiento superior, perdón, y 5 píxeles de desplazamiento izquierdo-derecho. Es decir, la primera medida es un desplazamiento vertical de la sombra y la siguiente es un desplazamiento horizontal. Ahora jugamos con ellas. Punto y coma, guardamos cambios, F5, fijaos cómo aparece ahí la sombra. Si yo quiero es que esta sombra se desplace más o menos, lo que hago es jugar con el desplazamiento vertical u horizontal. Si yo, por ejemplo, en el desplazamiento vertical le pongo 45, lo que voy a conseguir con esto es que la sombra esté demasiado baja. Pues mira, me he equivocado. El primero es el desplazamiento horizontal y el segundo es el desplazamiento vertical, ¿no? Bueno, pues modificando el primer parámetro conseguimos que la sombra se desplace pues más a la derecha y modificando el segundo, ahora sí, conseguimos que baje. Bueno, pues jugando con estos parámetros conseguirás que la sombra se ubique donde tú quieres concretamente. Lo único que ocurre es que esta sombra pues parece en principio un poco artificial, ¿no? Se puede conseguir un efecto muchísimo más vistoso agregando otro parámetro más que digamos que lo podríamos llamar como la difuminación de la sombra también en píxeles. Si le decimos, por ejemplo, 10 píxeles, guardamos cambios, actualizamos con F5 y fijaros como ahora sí que queda como una verdadera sombra, ¿no? Si en vez de 10 pues le pongo 5, se difumina pero menos. Entonces, cuanto más grande sea esa medida, más difuminada estará la sombra. Yo creo que así queda más o menos bien, ¿no? Y este es un efecto que antes pues no se podía conseguir, excepto utilizando otros programas, ¿no? Con lo cual está fenomenal. Y ya para ir finalizando el vídeo, que nos quedan muchas más reglas de CSS3, pero para ir finalizando este vídeo y que no se extienda más de lo necesario, también podemos con CSS3 aplicar sombras no solamente a contenedores, a cajas, sino aplicar sombras a textos. Por ejemplo, a este texto que tenemos aquí de estilos CSS3. Si nos vamos al Dreamweaver y agregamos dentro de lo que es el selector de título, pues la siguiente propiedad, text shadow, text-shadow, pues con esto lo que conseguimos es establecer una sombra para el texto. Lo primero será determinar el color. Voy a darle un color así muy llamativo. No va a quedar bonito, pero es para que se vea bien. Y luego tenemos los desplazamientos, que yo siempre me confundo.
que sería 3 píxeles. Voy a ponerle aquí también 3 píxeles. Creo que el primero es el horizontal, luego el otro es el vertical. Y luego, pues el otro es lo grande o pequeña que quieras que sea la sombra, si no recuerdo mal. Bueno, vamos a dejarlo así de momento y ahora sí eso agregamos el siguiente. Guardo cambios, actualizo el navegador con F5 y fijaros como efectivamente ahí tenéis la sombra. Y ahora para difuminar esta sombra, igual que hicimos con la del contenedor, porque así queda como muy artificial, ¿verdad? Pues agregamos el otro parámetro del que os hablaba. Y aquí vamos a decirle, por ejemplo, 5 píxeles. Control S, F5 y así se consigue difuminar un poco más. Bueno, pues no ha quedado bonito, pero lo he puesto verde fosforito para que lo vierais bien, ¿no? Luego entonces, recapitulando, pues para hacer esto, evidentemente no utilizarás unos colores tan feos como los que he utilizado yo, ¿no? Bueno, a lo mejor sí. El caso es que esto lo he hecho así con colores muy llamativos para que se viera bien. Pero recapitulando, pues tenemos las nuevas reglas CSS3, como son Border Radius, Box Shadow y Text Shadow. Y nos quedan algunas más por ver. Y también, pues hemos visto los selectores en el ejemplo anterior de pseudoclases, ¿no? First Child, Last Child, NTH Child, etc. Bueno, pues vamos a dejar este vídeo en el punto en el que nos encontramos. Voy a guardar este documento porque en el siguiente vídeo seguiremos viendo nuevas reglas CSS3 para hacer degradados, tanto lineales como radiales. Y también veremos cómo agregar un color con transparencia, lo que se denomina alfa. Así que os invito a que permanezcáis atentos a la próxima entrega y hasta entonces, que os vaya bien.